buenas tardes a todos. Espero que haya sido muy interesante la mesa redonda anterior. Yo creo que es muy relevante de cómo diferentes herramientas de AutoML se pueden poner en marcha y cómo ayuda a planificar y de alguna manera también simplificar procesos dentro del sector. Ahora, bueno, todos los que trabajamos en este sector sabemos que hay una emergencia o digamos una explosión en relación con todo de ChatGPT. No es que para nosotros nos sorprenda, pero es cierto que para la inmensa mayoría de la gente, los que nosotros mismos llamamos Citizen Data Scientist, toda esa gente que le va a facilitar mucho el Data Science, pero en el día a día, no tienen por qué ser perfiles de ciencia de datos, sino perfiles de negocio que pueden acceder a la inteligencia artificial, pues todos esos son los que están recogiendo el interés. Entonces, es muy interesante en esta línea y aplicando ya o acercándonos más a lo que viene a ser mi keynote, pues la experiencia que nosotros estamos teniendo desde Grupo Más Móvil, muchos diréis, bueno, ¿qué hace Grupo Más Móvil en este evento? Grupo Más Móvil está apostando por, a través de su equipo, del área de empresas, en trasladar las experiencias que ya estamos teniendo en el sector asegurador a otras nuevas empresas. Nosotros, aparte de pues, los datos de Telco, que sobradamente son conocidos y es el cuarto operador a nivel de toda España, pues también tenemos un equipo dentro del área de empresas que hacemos proyectos pues, para otras empresas que son clientes nuestros y que con los cuales tenemos ya unas experiencias que vamos a compartir. Cuando nosotros nos plantamos ante las empresas y vemos los retos que les llegan por delante, a veces no queremos ir demasiado allá, ¿no? Queremos ser muy pragmáticos. Y si bien en el sector asegurador hay muchas aseguradoras del IBEX 35, grandes empresas, que están muy por delante, igual que en otros muchos sectores, pues nosotros queremos acompañar en ese proceso a otras tantas que están empezando, que ven en el espejo de otras grandes aseguradoras pues lo que están haciendo, pero que primero se plantean estas preguntas. O sea, no es cuestión de pensar qué modelos vamos a aplicar. Hay muchas aseguradoras que empiezan por aquí. ¿Cuál es el uso actual del dato? Y es importante que antes de que se planteen una estrategia del uso del dato, pues también se planteen pues, qué datos disponen, qué arquitectura tecnológica van a plantear, qué perfiles tienen para trabajar, y ahora incidiré en ello más en concreto. Y también alineamiento interno, es decir, puede haber una apuesta a nivel de dirección tecnológica, pero si no hay una apuesta a nivel de dirección de negocio, pues muchos proyectos, como bien sabéis, pues quedan en agua de borrajas. También un plan de proyecto, es decir, todas estas preguntas creemos que son muy interesantes y que van antes incluso de decidir qué modelos implantar y que hay que empezar por allí. Aquí no me voy a detener, para los que trabajamos en el sector esto es algo más que sabido, pero sí que es importante distinguir cuáles son los tipos de analítica y para qué finalidad. Porque muchas veces en el sector asegurador nos encontramos con analítica descriptiva, pues es decir, a través de los actuarios, con diferentes métodos estadísticos, tienen capacidad y ponen a disposición del resto de la organización pues diferentes dashboards, cuadros de mando, utilizan Business Intelligence para hacer analítica. Pero esa analítica es una analítica del pasado, es decir, en la evolución y hacia lo que va no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente, pues es analítica predictiva. E incluso yendo más allá con temas de optimización, por ejemplo, de procesos, pues también hablamos de analítica prescriptiva, de temas más relacionados con investigación operativa. Niveles de madurez que nosotros nos encontramos en el sector asegurador, pues si bien podemos hablar, por un lado, de la madurez más alta, que hacia donde las organizaciones se quieren conducir, hemos de ser bastante más realistas. Encontramos un grado de madurez bajo o grado de madurez medio en la mayoría de los casos. En el caso de madurez baja, pues es muy evidente que no hay una persona que se dedique a esto dentro de las empresas, que es más responsabilidad de sistemas, se utiliza BI, algún tipo de BI, o se utiliza Excel para prácticamente todo. Y aparte, pues no hay un data lake, no hay un data mart, no hay una manera de tener un repositorio común de los datos. Y además, pues siempre la analítica depende de opiniones expertas, no de los datos, o no principalmente de los datos. Existe una evolución, quizá digamos que la mayoría ahora mismo se encuentran entre madurez baja y madurez media,
que evoluciona hacia una persona responsable de data. Pero ¿qué pasa? Pues que si esa responsabilidad de data no tiene influencia a nivel de proyectos, a nivel de conseguir presupuestos, pues es una dificultad bastante grande. Por eso es muy importante y nosotros hacemos mucha labor de convencer a la dirección de negocio, al comité directivo de la empresa para que apueste por estos proyectos, porque es que si no, no avanza, aunque a nivel tecnológico haya una apuesta clara. Existen diferentes herramientas que se utilizan, existen diferentes proyectos hacia los que se va y bueno, el estado más avanzado pues veríamos, algunas de las empresas que, bueno, que estáis aquí y que han hablado en la anterior mesa, pues ya están en otro nivel, ¿no? Pero insisto, en lo mismo que decía antes, a pesar de que estén en otro nivel, la mayor parte están aquí y aquí y nosotros pues ponemos bastante foco en este tipo de empresas. Creo que esta slide es bastante representativa de cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, porque yo no hablo solo de analítica de datos, yo hablo sobre todo de inteligencia artificial, de machine learning, incluso pues, de otros métodos como puede ser a través de procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo impacta? Pues si bien vemos que hay un impacto positivo y que hay una experiencia positiva e incluso hay un optimismo entre las organizaciones, también es cierto que solo el 30% de las empresas están aplicando la inteligencia artificial y no es menos cierto que solo el 8% la utilizan para tomar decisiones. Entonces, hay empresas que llegan y nos preguntan, ¿llego tarde? ¿Tengo que resignarme a cómo está el mercado? Y no es así, hay una falsa visión de que la mayoría de las empresas están en un grado de madurez alto y no es eso. La oportunidad es ahora y bueno, hay diferentes informes, en este caso era de Deloitte, de 3 de cada 4 altos ejecutivos creen que corren el riesgo de quedarse sin trabajo si no consiguen escalar la inteligencia artificial en los próximos años. Entonces el reto es importante y esto es antes de ChatGPT, ahora y de GPT-4. Digamos que esto se está implantando a un nivel más alto y sobre todo está consiguiendo un nivel de concienciación en las empresas pues más elevado del que teníamos anteriormente. ¿Qué retos nosotros identificamos? Pues fundamentalmente, y aunque parezca contraintuitivo, no es un tema de desafíos de infraestructura. Evidentemente la infraestructura es importante, pero sobre todo hay una dificultad para detectar oportunidades de inteligencia artificial, a falta de personal con capacidades, falta de calidad de los datos y sobre todo, y lo más importante, pues las compañías no reconocen la necesidad de la inteligencia artificial. Entonces ya no es una cuestión de que entre los que estamos dentro del sector pues tengamos muy claro que un proyecto tiene un retorno de la inversión y cómo se va a ejecutar, sino es también un tema de convencer a la dirección y que la dirección reme en la misma línea que los equipos de tecnología. Esto lo habéis comentado en la anterior mesa redonda, es bastante claro, bastante fundamental, que es la falta de profesionales. No solo afecta a Data Science en el sector asegurador, nos afecta en general a todo el sector y es muy claro. O sea, por parte de organizaciones grandes con un nivel de madurez alta, pues se pueden permitir tener un perfil de estas características con el coste de mercado. Pero es cierto que esto no es así en muchos de los casos. Y bueno, que el gap se agranda, es decir, que cada vez es más difícil y también sabemos la dificultad que hay de retener este tipo de talento y por eso es muy importante poner el foco en recursos humanos y en las personas. Por otro lado, nosotros planteamos a las empresas pues, una hoja de ruta en inteligencia artificial y analítica de datos, pues concretar cuál es la visión de la inteligencia artificial en la organización, definir qué objetivos de negocio, identificar potenciales casos de uso y sobre todo articular y cuantificar cuál va a ser el impacto que va a generar cada caso de uso. Luego, más allá, pues es concretar luego a nivel de implementación de los casos de uso. Y ya y el último punto, y no por menos importante, pues todo el foco que se está haciendo en Data Governance, pues identificar cuál es el uso de los datos, qué personas acceden a los datos y, sobre todo, implantar los mecanismos de gobernanza. A nivel de legislación de la Unión Europea también va a haber avances que seguramente estén este año. A nivel de regulación, pues va a haber diferentes niveles de criticidad del uso de los datos y que también es importante tener identificado a nivel de la organización. También se está hablando de la inteligencia artificial explicable, que porque se deniega un crédito a un determinado cliente. Bueno, son diferentes retos que también se están planteando y están sobre todo en la línea de la ética y de la regulación. El título de la ponencia, era pues, ir más allá del método actuarial
Realmente en las organizaciones no es una cuestión de que los actuarios que han venido trabajando y conociendo muy bien su sector, pues no tengan ya un papel que aportar, sino que el data science, los diferentes modelos de inteligencia artificial, pues pueden aportar y pueden servir para perfiles que han venido trabajando de una manera constante con sus macros, con sus diferentes softwares, que conocen muy bien el negocio, pues aplicando estas capacidades o bien a ellos o bien reforzándoles con perfiles data scientist que sepan aplicarlas, pues pueden suponer un avance a nivel de métodos predictivos, a nivel de mejora de diferentes procesos, a nivel de mejora de la calidad del negocio. ¿Y cuál es el avance? Pues bueno, sin duda respaldar la opinión con datos y haciendo modelos predictivos, o por ejemplo, poniendo un caso muy claro de a la hora de hacer diferentes introducciones de datos o modificaciones de datos, pues no es lo mismo hacerlo de manera manual con todos los riesgos que supone que tener un ingeniero de datos dentro de la organización o poder hacer unas consultas directamente sobre la base de datos que garanticen que el dato está íntegro y que no hay modificaciones y poder trabajar con un volumen de datos mucho mayor. O, por ejemplo, a la hora de hacer entrada de datos, pues que se pueda utilizar procesamiento de lenguaje natural y que dentro de una conversación que se pueda tener dentro pues, de los gestores, pues que también podamos utilizar esa información a nivel de análisis y a la hora de negociar los precios de pólizas o de cualquier tipo de problema de negocio que se plantee. Entonces, pues bueno, no solo es una cuestión de describir lo que ha pasado hasta ahora, sino también de predecir lo que pasará. Aquí no hay ciencia, o sea, el retorno de la inversión sobre todo se consigue de la reducción de costes, de aumento de ingresos o de las ventajas competitivas. Nosotros hemos hecho diferentes proyectos, los que veis detrás pues son algunos de ellos, no me voy a detener, con aseguradoras, y hemos identificado pues, diferentes casos de uso, sobre todo a nivel de herramientas de AutoML, pues trabajamos siempre en esta línea, dependiendo del nivel de madurez de la organización, y consideramos que es bastante importante por esos recursos escasos de data scientist y esa capacidad de automatizar los modelos a la hora de ponerlo en producción, pues que se puedan utilizar estas herramientas. Y a través de partnership con una de estas herramientas, pues tenemos esa capacidad y esos ejemplos de poner en marcha pues diferentes casos de uso en organizaciones del sector asegurador. Ya por ir terminando, por poner foco en lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pues nosotros, si bien es un operador de telecomunicaciones dentro del área de empresas, como comentaba, pues también se pone foco en proporcionar servicios y proporcionar productos de digitalización o en la línea de transformación digital a las empresas. Y en esa misma línea, y un poco por sacar pecho y por poner en claro que nosotros somos un posible partner más dentro de este ecosistema, pues desde el año 2020 hay una unidad dentro del equipo de MásMóvil, que es By Analytics, que es como se llama, pues que se dedica a este tipo de proyectos, donde aparte de pues, analítica descriptiva, pues se hacen otro tipo de analítica, también prescriptiva o investigación operativa, y que pues, es flexible a la hora de acompañar y de utilizar las tecnologías en las organizaciones. Bueno, aquí hay una serie de referencias que podéis contrastar y bueno, y sobre todo lo que yo destacaría es, evidentemente hay muchas consultoras, hay muchas empresas que puedan ofrecer este tipo de servicios, pero no hay tantos operadores de telecomunicaciones que puedan proporcionar servicios completos de transformación digital para las empresas. La parte en la que yo me estoy deteniendo es una parte de analytics, pero bueno, también hay que poner sobre la mesa pues, que dentro del grupo MásMóvil tiene su propio cloud, tiene su propia plataforma Big Data que se llama Mileva, incluso tiene integración con diferentes sensórica y con diferentes maneras de generar inputs de datos dentro de las organizaciones. Entonces, es un servicio, se proporcionan servicios que no solo es inteligencia artificial, sino al final lo que aspiramos es a convertirnos en un partner tecnológico y que, bueno, pues por supuesto a nivel de red, pues tenemos una red
a nivel de todo el territorio, a diferentes niveles, con un nivel de capilaridad muy alto y que también proporcionamos servicios de data centers, de cloud privada, de cloud pública, con integración con la red privada de la organización. También pues, con chatbot, con contact center, temas de sensorización y de IoT y pues también con proyectos de RPA. Y ya por terminar, que creo que voy sobre la hora, perfecto, pues también me gustaría destacar pues, la aproximación que nosotros hacemos a las empresas del sector asegurador. Como digo, es bastante pragmática porque nosotros entendemos que no todas las organizaciones están en el mismo punto. Y planteándonos esto y entendiendo cuáles son los diferentes niveles de madurez, pues sobre todo ponemos foco en las empresas que tienen un nivel de madurez bajo, que no tienen por qué ser empresas pequeñas. No estamos hablando de lo mismo, sino empresas que no han decidido aún iniciar su camino en analítica de datos. Entonces, nosotros ahí lo que planteamos como propuesta son una consultoría sobre el estado del uso del dato, que además en un primer momento pues, no supone ningún impacto económico, es decir, que nosotros hacemos una consultoría y sugerimos los primeros proyectos sin ningún compromiso de cuáles son los primeros proyectos cuando no hay conocimiento o no hay una claridad dentro de la organización de cuál es emprender, pues nosotros con nuestro equipo pues tenemos esa capacidad y conocimiento para sugerir y para proponer esos primeros proyectos. Y luego, por otro lado, insisto, pues como un operador de telecomunicaciones dentro de los más importantes del mercado, pues una plataforma Big Data as a Service, data centers y red para desplegar pues todos los procesos de analítica que he mencionado anteriormente. Y después, para un segmento de empresas de madurez media alta, aquí apostamos más por herramientas de AutoML que faciliten todo el despliegue de los modelos y automatización. Ahí tenemos un ejemplo bastante importante con Lagunaro, donde pues, ellos en concreto pues, habían utilizado un software bastante conocido dentro del mercado que empieza por S y que les servía para hacer analítica descriptiva, pero a la hora de ponerse en marcha y utilizar sus recursos de Data Science junto a los actuarios que estaban ya haciendo estos análisis previamente, pues han visto la capacidad de una herramienta de AutoML junto al guiado por parte nuestra de un experto, de un data scientist, para que sean capaces de todos esos modelos que se estaban planteando, realmente generarlos, ponerlos en producción y empezar a generar un volumen de negocio mayor y utilizar también estas herramientas para poder generar más costos de uso y mejorar también el servicio y la calidad bueno, también optimizar cuáles son los diferentes procesos de analítica que se utilizan, no solo a nivel operacional, pero sino sobre todo a nivel de negocio. Y ya por terminar, pues investigación operativa, pues otra de las ramas de la analítica bastante destacada, pues también es otra de las capacidades que nosotros a través de nuestra red de partners pues proporcionamos y pues por supuesto como venía diciendo pues la plataforma Big Data as a Service con los data centers y la red, que es lo que nos distingue pues de otros players que puedan estar en el mercado. No me voy a extender mucho más, insistir en que bueno, pues Grupo MásMóvil es un aliado de transformación digital que cuenta con experiencia y que además tiene proyección de futuro. Todos estamos al tanto de las noticias y de los futuros procesos que pueden suceder en el mercado de telecomunicaciones, lo cual aún nos va a hacer un operador más fuerte. Por tanto, pues es una apuesta clara de poder asesorar a las empresas para continuar avanzando y con la experiencia que tenemos en el sector asegurador, no solo en aseguradoras más grandes, sino también más pequeñas, pues queremos estar allí, que se vea nuestra propuesta de valor y que nos ofrecemos a hacer esa consultoría y ese asesoramiento para conseguir que los datos dentro de la organización se utilicen y que no sea algo, un activo que está allí y que no se está obteniendo valor a pesar de que se sabe que se quiere utilizar en algún momento. El momento es ahora, la realidad es que es un impacto positivo en esas empresas y por tanto pues animamos a iniciar este camino de analítica de datos, no del business intelligence y no de estar describiendo lo que ha pasado antes, sino poder ir un paso más allá y nosotros ahí nos ofrecemos como un socio tecnológico. Y bueno, nada más, gracias por vuestra atención y espero que disfrutéis con el resto de las conferencias y mesas de esta tarde.